Con ustedes. Tengo permiso para compartir la pantalla, ¿no es cierto? Sí, puede compartir. Bien, gracias. Mira, lo que vamos a hacer hoy día como un ejercicio práctico es monitorear la epidemia de COVID-19 durante el año 2020 en Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque el año 2020 la epidemia en Chile fue unimodal, o sea, un solo pic, ¿de acuerdo? Entonces, en esa trayectoria de curva epidémica, por supuesto que se presenció un alza, una baja y una endemia. Entonces vamos a aprender a detectar esos puntos y mirar, digamos, cuál es la intensidad de cada una de estas cosas, ¿no? Todas las epidemias tienen olas, ¿no es cierto? Olas. Y aunque parezca trivial decirlo, pero una ola es una subida y una bajada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí vale cada vez que queremos monitorear una ola. Y por lo tanto, en general, digamos, una epidemia tan larga como esta, uno la puede tratar como una consecución de olas. ¿De acuerdo? Bien, al final de la clase voy a dejar disponible la base de datos para que Carla después la suba a la plataforma, la base de datos original, la que vamos a, cómo va a quedar después para ser trabajada, y además sus versiones Excel, ¿ah? Para que eh, ustedes también puedan manipular, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Y voy a abrir esta base de datos entonces que se llama Corona Chile, que yo en este momento la tengo en el software Stata. ¿Ya? Voy a hacer algo, le voy a mostrar la base de datos, que en Chile la epidemia se inauguró el 3 de marzo del año 2020. Para efectos de modelación, el día inaugural te conviene llamarlo siempre T igual 0. ¿Sí? Por eso además el primer caso se llama caso 0, ¿eh? Porque está asociado al tiempo 0. ¿Ya? Ahora uno viene a entender por qué el primer caso no se llama primer caso 1, digamos. ¿Ah? Entonces tenemos la consecución de días desde el 3 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Por supuesto, year indica el año de esta fecha. El día es el día de la semana. 0 indica domingo, 1 lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado, y volvemos a partir con el 0 domingo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los software, y por supuesto Excel, dada una fecha,
puedes rescatar el día de la semana. Creo que en el Excel la opción es día, paréntesis, la celda donde está la fecha. ¿Ya? Voy a borrar la semana, pero es importante, pero también quiero que aprendan a construirla. En este momento la base de datos no tiene semana, ¿ves tú? Pero sí tiene el correlativo de los días transcurridos desde el 3 de marzo de 2020, que marcamos, como te he dicho, en día 0, hasta el 31 de diciembre del 2020, que era el día 303. Por lo tanto, lo que tenemos son 304 días de epidemia, porque te insisto, hemos partido desde 0. Para construir la semana, lo que hacemos es dividir el tiempo t entre 7 y quedarnos con la parte entera. Es decir, generamos semana igual al entero de esta variable t, que es el correlativo, dividido por 7. Lo ordenamos. Y observamos que así entonces la primera semana de la epidemia le llamamos semana 0, y si contamos los 0 nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate que el día 3 de marzo del 2020, ¿no es cierto?, fue día martes, ¿no es cierto? Y por eso la semana nosotros la vamos a considerar de martes a lunes. ¿Puedes coger una hojita ya? ¿Qué? ¿Perdón? Mande, mija. De martes a lunes. Entonces, lo primero que vamos a notar, bueno, después seguimos, mira, y mayúscula siempre denota los casos acumulados. Casos acumulados. O sea, el 3 de marzo se debutó con un caso, al día siguiente se registraron 2 casos y por lo tanto los acumulados son 3. Al día siguiente se anotó otro caso, los acumulados son 4. Al día siguiente otro caso y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Tips práctico. Todos los sistemas de información de registros médicos, demográficos, etcétera, etcétera, y por supuesto de registro de una epidemia, tienen un sesgo de información que se debe al día de la semana. Como ustedes saben, estos datos y en realidad el monitoreo de todas las epidemias en todos los países se hace en base a la acumulación de exámenes PCR positivos, o sea, son
casos confirmados por PCR. Entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué se puede producir el sesgo de información por día de la semana? Porque menos personas trabajan los días domingo y sábado. Perdona, ¿qué has dicho? Puede ser porque menos personas laboran los días domingos o sábados. Y por lo tanto, ¿qué te va a ocurrir? Pues, se reduce el número tanto de pruebas que se toman, de muestras que se toman, como el procesamiento de las mismas. Exactamente. Giancarlo, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Tú tienes la razón. Generalmente, los exámenes que se toman los fines de semana, ¿no es cierto? En primer lugar, generalmente los laboratorios tienen entre 24 y 72 horas para informar estos resultados, ¿no es cierto? Segundo lugar, va a ocurrir que los fines de semana la gente acude menos a los centros de salud a diagnosticarse, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, tenemos este sesgo que Giancarlo también ha expresado. Entonces, mira lo que voy a hacer acá, para que veas la calidad de este sesgo. Vamos a tabular la frecuencia de días de la semana, ¿ves tú? Perdón, aquí me acabo de equivocar. Hay que ponerle que la frecuencia está dada por los casos incidentes. Los casos incidentes generalmente se denotan por la W, que significa weight, digamos, el peso de la incidencia diaria, en este caso, de los casos. Y observa qué es lo que pasa en la epidemia chilena. Los días domingo se reportó el 14,9% de los casos. ¿Por qué? Porque probable el día domingo se reportaron los PCR hechos los días viernes. ¿Sí? El día lunes, los PCR del sábado, y por eso esto baja. El 1 es el día lunes, por lo tanto aquí se están reportando los PCR hechos el día sábado, que son menos. El día martes se están reportando los PCRs hechos el día domingo, que son menos que los del sábado. El día miércoles se empiezan a reportar los PCR hechos el día lunes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por lo tanto, si mi unidad de tiempo fuera el día consecutivo, como lo es el T, ¿qué problema tengo? Profesor, Que voy a creer que la epidemia siempre salta los días miércoles, ¿no es cierto?, como si fuera un particular día de riesgo, ¿no es cierto?, y se hace más pequeña
del jueves al domingo, ¿sí? O sea, incluso si alguien solo eligiera monitorear la epidemia los días martes, tendría en el mejor de los mundos, o no tendría una subnotificación de casos gigantesca. ¿De acuerdo? Profesor, tenemos una mano levantada de Ángela. Sí, claro. Ángela, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas. Saludos desde Bolivia. Bueno, nosotros acá un poquito, doctor, para que tal vez me pueda ayudar en esto. Acá nosotros notificamos los PCRs positivos y los antígenos. Ujú. Entonces, aquí tenemos como un problema porque aquí como que las captaciones o los tamizajes masivos se han hecho solo con antígenos. No se hace con ¿Ya? PCR. Entonces, tal vez ahí también nosotros tengamos, no sé, un sesgo o cómo lo podríamos nosotros ver. Eso era como mi pregunta en la parte justamente que Entonces, Ángela, ya vamos a solucionar el tema, porque aunque tengas PCRs o antígenos, vas a tener el mismo problema que un día de la semana vas a tener una acumulación de exámenes más que otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo puedo remover este sesgo de información? ¿Se le ocurre? estoy pensando tal vez algún, Utilizando promedios móviles. exacto, como un promedio, así una mediana, alguna cosa así, o un medio de posicionamiento. Mire, el promedio móvil es una salida, pero demasiado sofisticada. Hayan una más simple y más certera. Porque, ¿quién dijo promedio móvil? Yo, Giancarlo. Giancarlo. Sí, señor. Giancarlo, a ver. ¿Y cuántos días tomarías para hacer el promedio móvil? 7 días tal vez, que es lo que más... 7 días. Ya, a ver. Ahora, si... Claro, porque el promedio móvil de 7 días de alguna forma te da información semanal, ¿no es cierto? Y si yo quiero evitar el promedio móvil, pero me quiero quedar con la idea del promedio móvil a 7 días, ¿qué puedo hacer? Utilizar la unidad de tiempo no por días, sino por semanas. Brillante. Exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? O sea, cambiamos la unidad de tiempo a incidencia de casos por semana. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como aquí yo tengo los casos acumulados, ¿no es cierto? O aquí tengo los casos incidentes, los incidentes por semana, ¿verdad? Van a ser lisa y llanamente la suma de los casos de la semana 0, luego de la semana 1 y así sucesivamente. Y la semana la vamos a identificar por la fecha en que se cierra la semana. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a decir al Stata que colapse los datos
al máximo en el caso de la fecha y a la suma en el caso de los incidentes, pero esto, por favor, hágalo por esta variable que se llama SEM. Ojo que esta no es la semana epidemiológica, porque recordemos que la semana 0 era la semana en la cual se inauguró la epidemia, ¿no es cierto? Entonces, si yo ejecuto esta acción, que ahora le voy a llamar Corona Chile con la opción con semana, miremos lo siguiente. Lo que tengo que en la semana 0, entonces esta semana 0 se clausuró el 9 de marzo del 2020, acumulé 12 casos. A la semana 1 acumulé 143 casos y así sucesivamente hasta llegar a la semana 43, que es la que se clausuró el 31 de diciembre del 2020. Y estas incidencias ya tienen removido el efecto o el sesgo de información que se produce por el día de la semana. Entonces, algunos tips importantes. Para lograr la curva epidemiológica, hacemos un histograma de la semana donde la frecuencia está dado por los incidentes semanales ahora. Esto lo podemos hacer con frecuencia, ¿no es cierto? Esto también lo hace el Excel. Y ahí entonces nos queda la curva epidemiológica de COVID-19 en Chile, ¿no es cierto? Desde la semana 40 a la 43. Por supuesto que aquí yo puedo hacer algo más bonito. Y le ponemos nombre a toda la semana en cuestión. Y para que se vea realmente elegante, editamos esto, ¿ve? Le ponemos aquí horizontal. A esto le ponemos hartos enteros ahí. Y esto, para que sea completamente entendible, le decimos que lo deje en 45 grados y small. Y mira que te queda bonito el gráfico. Entonces, quiero que retengas algunas cosas tremendamente importantes. Si te fijas, entre la semana 0 y la 14, la curva epidémica subió. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta fase de subida del cerro se llama la fase exponencial de la curva epidémica. Y esta fase exponencial es fundamental. Recuérdalo, esto es hasta la semana 14, hubo fase exponencial, ¿sí?
¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta fase exponencial, ¿no es cierto?, se puede calcular la velocidad de contagio que tiene la epidemia, ¿no es cierto? Lo que se suele llamar el R0, no confundirlo con el R efectivo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar anotadito aquí. Recordar que la fase exponencial ocurrió hasta la semana 14. ¿Ya? Entonces acá vamos a generar los casos acumulados por semana. Para ello, vamos a generar la variable I mayúscula, que es la suma consecutiva de los casos incidentes. Si miramos los datos, ¿no es cierto?, a vuelta de el 31 de diciembre, en Chile se habían acumulado 608.972 casos. ¿Sí? Miremos este curioso semana 14, que es la fase exponencial en los casos acumulados. Vamos a marcar aquí hasta la semana 20, porque sabemos que es la 14 la que nos interesa mirar. Estos son casos acumulados. ¿Qué puedes observar en la semana 14 en esta curva? Te la voy a marcar con una rayita aquí, a ver. ¿Qué observas allí? O pongámosle a ver. ¿Qué pasa aquí? La curva de casos acumulados presenta un inflector, o sea, cambió la concavidad. Lo que antes era una cuchara que retenía líquido, ¿te fijas?, pasó a ser una cuchara que bota el líquido. ¿Sí? Es una S, y aquí cambió la curvatura de la S. ¿De acuerdo? Entonces, voy a generar el logaritmo de los casos acumulados, logaritmo natural, y voy a hacer una regresión lineal
entre el logaritmo y la semana, pero si la semana era menor o igual a 15 o 14, que es donde se produce el inflector. Y aquí aparece un coeficiente para esta semana que es de 0,53. Por lo tanto, esto dice que en la fase exponencial, en la fase de crecimiento de la epidemia, esta en promedio creció a un 53% de casos por semana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero aquí viene algo curioso. Yo no sé si ustedes saben la historia de COVID en Chile, ¿no? La historia de COVID en Chile fue tal que esta barra, que es grande aquí, se generó porque en la semana 15 se recuperaron una cantidad de exámenes que habían sido olvidados. Por lo tanto, aquí hay una anomalía, ¿no es cierto?, que se debió a un, llamémoslo suave, una especie de ocultamiento de la información. Por lo tanto, el crecimiento exponencial de la epidemia en Chile se hace confiable, por eso le puse yo hasta la semana 14. Por lo tanto, para saber cuál era la velocidad de contagio, yo aquí debía haber puesto 14, ¿te fijas? Y la velocidad de contagio fue de un incremento de un 56% de casos por semana en términos promedio. ¿De acuerdo? En términos promedio. Espérame un segundillo. Disculpa. Bien. O sea, la primera moraleja es que cuando tú identificas la fase exponencial de la epidemia, miras los casos acumulados, les tomas el logaritmo y al hacer una regresión entre el logaritmo y la unidad de tiempo, que siempre parte en cero, el coeficiente de esa regresión, ¿no es cierto?, te da, por decirlo así, el R efectivo promedio. ¿De acuerdo? Que es la velocidad de contagio por unidad de tiempo, ¿no es cierto?, en esta fase. ¿De acuerdo? Ahora, el R efectivo
Nos vamos a referir ahora al R efectivo, que vamos a denotar por RE. Es lisa y llanamente el número de incidentes que tengo en una determinada semana dividido por el número de incidentes de la semana inmediatamente anterior. Ese R efectivo va a decirnos la velocidad de expansión o contracción que tiene una epidemia en una semana respecto de la semana inmediatamente anterior. Si este R efectivo es mayor que 1, quiere decir que la epidemia se expande. Si este R efectivo es menor que 1, significa que la epidemia se contrae. Y si este R efectivo pulula en torno al 1, significan dos cosas. Primero, es que a lo mejor la curva epidémica está llegando a su pic, ¿no es cierto? Y por supuesto, si está llegando a su pic, la única que le queda es empezar a bajarlo. O bien, una segunda situación es que la epidemia entró en una fase de endemia. Vamos a entender endemia como que hay una cantidad constante de casos en el tiempo. O sea, de ahí que uno también interpreta la endemia, ¿no es cierto? Como que la enfermedad se quedó en ese lugar, ¿no? Entonces, voy a generar el R efectivo, que son los incidentes de la semana N dividido por los incidentes de la semana inmediatamente anterior. Si miramos la base de datos, aquí están los R efectivos, ¿no es cierto? Observamos que en la fase entre la semana 14 y la 15 hubo un R efectivo de 1.66, o sea, en la semana 15 hubo un 66% más de casos que en la semana 14. En la semana 14 hubo 20,5% más de casos que en la semana 13. En la semana 13 hubo 8,1% más de casos que en la semana 12, y así sucesivamente. Por lo tanto, de acuerdo a la magnitud del R efectivo, yo puedo ir viendo si la epidemia se nos está saliendo de control con R efectivos demasiado grandes. Por el contrario, cuando el R efectivo baja, es que la epidemia empieza a tener contracción sucesiva. Para ver el nivel de contracción, tú empiezas a mirar cuánto le falta a esta cantidad para llegar a 1, y en este caso estaríamos hablando de 57, ¿no es cierto? 57%. Por lo tanto, entre la semana 15 y la 16 hubo una reducción del 57% de casos, aquí de un 23% de casos, de 16% de casos, y así sucesivamente hasta que llegas a final de año por aquí
donde este R efectivo pulula en torno al 1. O sea, porque aquí la epidemia bajó y de aquí empezó sustantivamente, ¿no es cierto?, a mantenerse esto cerca del 1, y esto es indicio de endemia, ¿no es cierto?, de mantener una cantidad más o menos constante de casos, tal como lo puedes ver aquí en estas cifras, ¿no? Voy a dibujar la curva epidémica como una línea y voy a dibujar en el mismo gráfico los R efectivos, por supuesto que en otra escala nomás. Entonces, fíjate, la curva azul es la curva epidémica, ¿no es cierto? Voy a complementar acá para el eje de los R efectivos. Voy a poner el 1 porque este número notable que dice si la epidemia está expandiéndose, se está contrayendo o está en una etapa de endemia. A ver si me resulta ahí. Ahí está. Ah, pero aquí la puso para el... Espérate, déjame ver aquí si me resulta acá. Creo que no me va a resultar, pero lo vamos a dejar así. Lo que le vamos a pedir a este eje, que nos posicione en un 1 aquí. Línea de referencia 1. Ahí está, ahí apareció tal como lo queremos. Fíjate que cuando el R efectivo es mayor que 1, ¿no es cierto?, en todos los lugares en que el R efectivo es mayor que 1, la epidemia creció. En todos los lugares en que el R efectivo es menor que 1, la epidemia bajó. Y cuando tuvimos una cantidad constante de casos, el R efectivo pululó en torno al 1. Por lo tanto, este R efectivo que está aquí cercano al 1 indicaba el pic de la curva epidémica, la cercanía del pic de la curva epidémica, pero este R efectivo pululando en torno al 1 implica la situación de endemia que como podemos ver partió alrededor de la semana 22 más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del monitoreo global de la epidemia, conviene tener presente este R efectivo, porque lo que te va a gustar saber es si la epidemia está en expansión, está en contracción, o bien entraste en una cantidad constante de casos, lo que llamamos entonces endemia. ¿De acuerdo? ¿Están claros estos conceptos?
Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta? Yo sí tengo una preguntita, Ángela. Con todo gusto. Entonces, profesor, lo que primero hemos hecho también, eso quería, tal vez que me pueda, hemos hecho un Gompers, se podría hacer una Gompers al haber hecho justamente la parte de los logaritmos, ya que había justamente una curva asintótica. Perdón, no te escuché la última parte. ¿Podrías repetirla? O sea, sí hemos al final terminado de hacer justamente con las regresiones que hemos visto haber hecho un Gompers, porque justamente Espera, había. espera. Hacer un Gompers necesita necesariamente de un análisis previo. Tú, para poder hacer la modelación de Gompers, tienes que tener certeza que el inflector de los casos acumulados ya lo pasaste. O sea, necesitas haber pasado la etapa exponencial de la curva. Y te voy a explicar por qué. Porque dentro de los parámetros que estima Gompers son una asíntota inferior, porque es muy importante, ojo, que tú tengas el registro del caso cero, no significa necesariamente que sea el caso cero. Es el primero que detectaste. ¿Sí? Si tú miras la curva epidémica italiana del 2020, ellos partieron con un caso cero, que es el primero que registraron. Pero ojo, que los italianos se dieron cuenta que les había entrado la pandemia post-mortem, o sea, se encontraron con una cantidad de cadáveres de fallecidos que, haciéndole examen post-mortem, tenían COVID-19. Entonces el caso cero vivo que encontraste claramente no es el caso cero, ¿no es cierto? Entonces una pregunta interesante es saber con cuántos sujetos infectados debutó la epidemia. Porque uno en la práctica, en estas grandes pandemias, en estas pandemias poblacionales, la verdad es que uno no conoce el caso cero. Es el primero que detectaste nomás. ¿Te fijas? Entonces una pregunta interesante, bueno, ¿y con cuántos debutamos? ¿Sí? Entonces esa es la gracia del modelo de Gompers, que te lo puedo mostrar. Y la otra gracia que tiene es que es capaz de decirte cuántos contagios totales va a tener la ola epidémica. Por lo tanto, si tú estimas el modelo de Gompers antes que cambie el inflector de la curva de casos acumulados, Gompers te va a estimar una asíntota superior que no es cierta. ¿De acuerdo? Porque si solamente le dices a Gompers que lo estime sobre la fase exponencial de la curva, cuando tú miras la fase exponencial de la curva, en el fondo no sabía hasta dónde va a llegar la epidemia para arriba. Bueno, Gompers tampoco. Entonces te va a llevar a una asíntota
que te podría tener más contagios que población, digamos. ¿Sí? ¿Te fijas? El año 2020, como ustedes saben, Chile tuvo cuarentenas tremendamente cerradas, ¿sí? O sea, se hizo un esfuerzo de contención epidémica que fue, pero extraordinario, digamos. O sea, si tú en junio del año pasado caminabas por Santiago de Chile, no había ni perro en las calles. ¿Sí? Entonces, se estimaba que en un escenario de sensibilidad, o sea, si dejaba y correr la epidemia nomás sin ninguna medida de contención epidémica, una ola epidémica podía tener alrededor de 1.300.000 contagios. La forma de calcular ese 1.300.000 contagios está en el video que subimos la vez anterior. Si tú lo revisas, ahí está el cómo se calculó ese 1.300.000. Entonces, voy a volver a compartir mi pantallita. Y voy a estimar el modelo de Gompers para esto. Entonces, recuerda, en el escenario de sensibilidad, uno esperaba en esta onda, en esta primera ola, en este sube y baja, 1.300.000 contagios. Y aquí voy a estimar la curva de Gompers. Esto siempre se hace sobre los casos acumulados. Entonces aquí lo primero que me dice Stata que la calidad del ajuste es del 99,6%. ¿Te acuerdas que la semana 0 acumulaba 12 casos? Aquí está, mira. La semana 0 acumulaba 12 casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice Gompers? O sea, ¿cuál es la interpretación del modelo de Gompers? Partamos de abajo hacia arriba. V3, la constante V3 para el modelo de Gompers es la asíntota mínima de contagios. O sea, en realidad, para el modelo de Gompers, la epidemia en Chile partió con 15 casos y no con 12. ¿Sí? Con un intervalo de confianza que llega hasta el 16. Bueno, tú estarás de acuerdo conmigo que decir que la epidemia partió con 15 o 16 casos da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que sí. Pero aquí viene lo más interesante, que calculó la asíntota superior de los casos acumulados. Y en este caso fue de 581.381 casos, con este límite de confianza, 606.000 casos. O sea, si te preguntan cuál fue la eficacia de las medidas de confinamiento, fue prácticamente ahorrarse el 50% de los contagios, ¿sí? Porque si tenía ahí 1.300.000 estimado por ola, ¿no es cierto?
y la asíntota de Gompers te genera un límite superior de 605.000, quiere decir que te evitaste, ¿no es cierto?, un poco más de la mitad de casos, ¿no? ¿De acuerdo? Le voy a decir aquí al Stata que prediga los casos acumulados de Gompers y te los voy a graficar en una línea respecto de los observados, ¿no? Entonces, en rojo, los casos acumulados, verdaderos, los observados, y en azul, lo que te dice el modelo de Gompers. Si te fijas al final del cuento, los casos observados se empezaron a escapar de Gompers, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Porque cuando miramos la curva epidémica, si te fijas al final del periodo, ya se empezó a vislumbrar otra ola, ¿no? Y esta fue una ola que azotó a Chile las últimas semanas de diciembre. Esta barrita está errónea, esta barrita es más alta. Lo que pasa es que como nosotros colapsamos a la semana, pero la última semana de diciembre no fue completa, no fue de lunes a lunes. Pero si tú te fijas, hasta esta semana, aquí se había empezado a inaugurar otra ola. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces Gompers modeló más o menos bien hasta aquí. Pero de aquí en adelante partió un rebrote y por lo tanto para haber predicho este rebrote tenías que haber tomado este tiempo como tiempo cero y haber de nuevo empezado a ejercitar esto de los R efectivos o esperar que Gompers hubiera cruzado este inflector para poder haber predicho cuál era la onda. Pero en el fondo, desde el punto de vista estadístico, esta es la forma de ir viendo cómo se te están estableciendo las ondas, ¿no? Porque obviamente que si nosotros somos capaces de predecir los casos acumulados por Gompers, ¿no es cierto?, basta que generemos los incidentes lisa y llanamente como los acumulados estimados por el modelo a una cierta semana, menos los acumulados estimados por el modelo en la semana inmediatamente anterior, y por lo tanto, aquí tú puedes lograr la curva epidémica esperada o modelada a través de Gompers. ¿De acuerdo? Que es más o menos lo que te ocurrió, ¿te fijas? Lo que pasa que ahora Gompers no se hizo cargo, disculpa, ni de la endemia ni de la subida. ¿Sí? O sea, si hubiéramos puesto esto y aquí le ponemos un adplot y le decimos, a ver, ponga la línea de estimada de Gompers. Esto es lo que observamos con esta anomalía y esto es lo que había predicho Gompers, pero obviamente que Gompers se desajustó debido a esta anomalía y por último no se hizo cargo del crecimiento anterior. Si nosotros hubiéramos cortado probablemente la información hasta este lugar y hubiéramos redistribuido esta anomalía de casos por aquí, Gompers
hubiera ajustado bastante bien. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, hay muchas más formas de modelar epidemia. Una es un poco más compleja, pero ya requiere, digamos, de un sustento matemático más duro, que se llaman los modelos dinámicos, que se trata de ir estimando los parámetros de ciertas ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, que se supone que modelan la epidemia en términos de susceptibles, infectados, recuperados, etcétera, 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 y muertos. Pues el COVID-19 tiene una tasa de letalidad que no es muy despreciable. Tal como dice Ángel ahí, tiene los modelos SIR, los SIR, etcétera, 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 ¿sí? Pero, ¿sabes qué? En general tienen un problema esos modelos porque requieren conocer tasas, ¿sí? Y la verdad de las cuestiones es que las tasas uno nunca las conoce en una epidemia tan exactamente, ¿sí? Porque uno, si mira bien, no tiene una colección de casos. Lo que tiene es una colección de notificaciones, ¿sí? Por lo tanto, estas curvas epidémicas necesariamente, para que anden cerca de la verdad, tú antes de que la epidemia sea atacada por vacuna, lo que tienes que hacer son estudios de cero prevalencia en la población. El último estudio de cero prevalencia que se hizo aquí en Chile tuvo un muestreo en diciembre del año 2020, cuando todavía Chile no vacunaba, y ese estudio de cero prevalencia encontró un factor de amplificación de 3,2. O sea que a la curva epidémica tú más o menos la tenés que multiplicar por 3,2 para saber cuáles son la cantidad real de casos activos que tuvo cada ola, ¿sí? O dicho de otro modo, por cada caso notificado, tenía ahí 3 que andaban volando y nadie sabía, ¿sí? Entonces estos modelos SIR o SIR, tal como se mencionó acá, requieren saber efectivamente la cantidad de casos y no las notificaciones. ¿Te fijas? Y por eso para la predicción funcionan mejor los modelos estadísticos, porque los modelos estadísticos, por último, te dan intervalos de confianza, y esos intervalos de confianza podrían contener el factor de corrección por cero prevalencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, modelar una epidemia, obviamente que no se puede en una conversación de una hora, pero ya sabes mucho, ya conoces bastantes términos para entender esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Algún día le podríamos pedir a la AXIT que nos financie, que nos ponga un curso grande de cómo se modela la epidemia, ¿sí? Y ojalá que la mayoría están fuera de Chile, en ese momento puedan venir a la Escuela de Salud Pública y lo hacemos con pizarrón, cada uno con su computador, con los datos y, ¿no es cierto?, nos vamos duro porque con la globalización
es probable que esta no sea la última epidemia que nos tengamos que tragar en nuestra escala de existencia. La anterior, la gripe española, fue 100 años atrás, ¿sí? Pero muy probablemente que una epidemia como esta la volvamos a ver en un lapso bastante más corto que una centuria, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, el cuerpo de epidemiólogos de América Latina, por lo menos, ¿sí? Debería saber cómo se viene la mano y saber efectivamente proyectar la epidemia. A Margaret le agradezco enormemente el sí, por favor, que ha puesto en el chat. ¿Ah? Así que, Carlita, usted es testigo de que nuestro público pide un curso especial de modelación de la epidemia. ¿Ah? Bueno, eso. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias por haber escuchado todo esto. Y bueno, lo que vamos a preguntar no dista mucho de lo que vimos hoy día. Gomper no entra, pues, ¿ah? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Un abrazote grande a todos, muchos cariños y un gusto haber estado con ustedes esta tarde.